¿será que la polarización en la que vivimos en realidad es simplemente porque nunca tuvimos esa fuerza de voluntad, nunca nos atrevimos a hacer ese esfuerzo para pensar diferente, para razonar un poco más en lo que es importante en nuestras vidas? ¿Le hemos dedicado el tiempo necesario a todas esas decisiones que son tan importantes en nuestra vida, como por ejemplo poner un voto, como por ejemplo cambiar de trabajo, como por ejemplo conversar con alguien, entablar una relación con alguien? ¿Nos hemos tomado el tiempo necesario para reflexionar sobre todas estas decisiones? Bienvenidos a la película 12 hombres en pugna. Bueno, es una viejita, así que voy a dejar el link porque todos tenemos acceso a esa película. Es de Henry Fonda. Y a mí me llegó la referencia a esta película por 3 medios diferentes. Digo, bueno, la tengo que ver, ¿cómo puede ser que no la haya visto nunca? Está en blanco y negro, aviso. Dura 1 hora y media nada más, pero se te pasa rapidísimo, porque es tan atrapante la historia. Yo creo que si hoy en día quisieran hacer esa película no se podría, porque todo el estilo de filmación, de desarrollo de los personajes, realmente cambió mucho el cine. Yo creo que, bueno, los años 50 han sido la era dorada de Hollywood para mí y para mucha gente, pero lamentablemente creo que no podríamos ver una remake de esa película que se le sea realmente fiel. Y a mí lo que más me quedó, les aseguro, no tiene nada que ver con lo que seguramente la gente pensaría de forma más rápida. Aviso, va a haber spoilers, así que pausa acá, anda a ver la película y cuando termines, venite, no hay ningún problema. Y lo vemos juntos. Bueno, ¿ya la viste? Porque así va a ser más fácil para mí hablar del tema también. La película habla sobre un juicio a un chico que se lo acusa de haber matado al padre. El chico tiene ciertas peculiaridades. Es un chico de clase muy baja, de condiciones sociales que hoy diríamos que son las minorías o que son realmente las más estigmatizadas de la sociedad. No importa, o sea, lo podemos llevar a cualquier caso actual. Y yo creo que lo más importante de la película, lo jugoso, es que hay una decisión que es crucial. O sea, si el jurado, esos 12 hombres, deciden por unanimidad que ese chico es culpable de haber asesinado a su padre, a ese chico lo matan, ¿sí? Porque era pena de muerte. Ahora, si al menos había uno que tuviera una duda razonable, justificable, y que no creyera que fuera culpable, porque acá es muy importante el uso de palabras en inglés, ¿sí? No es inocente, dicen not guilty, no culpable, no podrían fallar, aunque los 11 de los 12 dijeran que el chico es culpable, no podrían fallar en contra de este muchacho. Bueno, la película arranca con que el juez manda a este jurado a debatir si este chico es culpable o no, cómo lo encuentran ellos. Y la película entera ocurre en ese recinto, que es un recinto chico, un contexto bastante complicado porque hacía muchísimo calor, habían estado durante muchos días, muchas horas ese día sobre el mismo tema, y lo que te muestran es que la mayoría ya la tenía re clara.
que decía, bueno, saquémonos esto de encima. Yo creo que el contexto que eso es lo que me gusta de las películas de esa época, la atención a cada detalle. O sea, el calor que hacía, no se prendía el ventilador, no tenían para comer, las horas que había llevado el juicio, mismo cada personaje, su vida, su rol, su profesión, su origen, realmente muy cuidada la escenografía, muy cuidada la imagen, la película en sí, y los actores son, bueno, bestiales, digamos, o sea, tremendos. Entonces el contexto es clave para esta situación. También el fallo, es un fallo crucial, o sea, lo encontrás culpable y no hay marcha atrás, ese chico se va a morir. Lo encontrás inocente o no culpable y vas a dejar libre a alguien que quizás sea un asesino, o sea, realmente era muy crucial. Y eso yo creo que le da ese marco a esta escena para que ocurra lo que terminó ocurriendo. Cuando hacen una votación pública, ahí van pasando uno a uno, el presidente de la mesa va preguntando del jurado, y todos no culpable, no culpable, hasta que llegan al personaje de Henry Fonda que dice no culpable. Y se arma un despiole total porque la gente dice, ya está, todo el mundo lo encuentra culpable, ya vimos todas las pruebas, eran súper explícitas, estaban convencidos de que eso era así. Y él dice que no. Entonces, cuando él frena y dice que no, él expone su razonamiento lógico de por qué dice que no. Entonces, no voy a detallar cada situación que va pasando, porque en realidad no es una review de la película, sino es a partir de lo que ocurre en la película, ¿qué aprendimos? Por eso te dejo el link para que la veas, para que vos hagas tu interpretación y después vengas a ver esta reflexión, a ver qué opinás. Voy a ir pasando personaje por personaje, dejando al personaje de Henry Fonda para el final, porque obviamente que merece una atención especial. El primer personaje, y es el que realmente permite que ocurra toda la película, es el viejo. Yo lo llamo el sabio, el arquetipo del sabio. Sin él no hubiera ocurrido lo que terminó ocurriendo. Yo creo que este sabio, este señor mayor, premia al que pensó. Él lo dice claramente. No sé si este chico es culpable o inocente. Él había votado primero que era culpable. Pero para que este hombre haya tomado esa valentía de pararse adelante de 11 tipos que decían lo contrario y decirle que no le parecía culpable, merecía la pena reflexionar sobre lo que estaba diciendo. Merecía la pena, valía la pena escuchar a este hombre por el coraje que tenía. Eso por un lado. La figura del sabio resaltando al que piensa diferente, al que reflexiona. Porque no es pensar diferente por pensar, es reflexionar. Por otro lado, este señor mayor era el que más atención prestaba a los detalles. Y fíjense cómo una persona que tenía muchas dificultades en su movilidad, hacía todo más lento, pensemos en una persona mayor haciendo todo más lento, esa lentitud le permitía empatizar con el otro, con el sentir del otro, con lo que pensaba el otro, con el prejuicio de los testigos que iban pasando al jurado. Él pensaba más allá de lo que decían, pensaba por qué estaban diciendo eso, cómo se vestían, cómo lo decían, qué querían decir. Realmente él se colocaba en esta posición de sabiduría humana, de lo que el otro estaba queriendo transmitir, de las inseguridades del otro, por qué el otro dice lo que dice, en el caso de un testigo, ¿no? Así que la figura del sabio es clave para el desarrollo de toda la película, porque si no hubiera terminado ahí, sin dudas. Y es el que va despertando en los demás con las preguntas correctas, como haría hoy un coaching, por ejemplo, modo Gandalf, ¿no?
te va despertando, mismo Dumbledore más que Gandalf, ¿no? que hacía esas preguntas que lo dejaban a Harry pensando, va despertando en el otro la curiosidad, el decir, bueno, quizás lo tomo de otra manera, lo puedo llegar a pensar de otra manera. Y lo importante de la película en sí es que uno va convenciendo al otro, no es que hay uno que convence a los demás, no, es una cadena que se va desarrollando y el impacto se va multiplicando, y eso es también lo maravilloso de la película, como una voz puede transformar mucho más. Siguiendo con esto, ¿no? Bueno, básicamente es a lo que quiero apuntar con este video, al poder que tenemos como minoría, pero necesitamos empoderarnos, necesitamos ejercer nuestra libertad, ejercer nuestro poder de elección, razonar, no tomar las cosas como nos vienen dadas. Y si hay alguien que está diciendo algo que es disruptivo, extraño y en un contexto donde podría ser fácilmente juzgado, se la está jugando, y mucho. Hay que escuchar a los que se la están jugando, a los que se arriesgan. Después vemos si es cierto o no es cierto, pero el tipo se está arriesgando. Entonces, lo mínimo que puedo hacer ante alguien que está haciendo tamaña valentía es escucharlo. El siguiente personaje es el relojero. Esta persona es un inmigrante y obviamente que empatiza mucho con el muchacho por el tema de los juicios de valor y de cómo la condición en la que vivís te puede afectar tu desarrollo de vida y las actividades que tenés. Y cómo una sociedad que te juzga no te da oportunidades. Así que es un personaje también importante para entender la postura de este muchacho, ¿no? Yo creo que es como que lo vendría a representar esa población marginal y estigmatizada. Y al ser relojero también es una persona que está mucho en cómo funcionan las cosas, en el análisis de los datos, y él es el que va ayudando también a, como un relojito, que las cosas vayan teniendo lógica. Es donde dice, esto a mí no me cierra, ¿no? Y tiene muchísimo que ver también con su profesión. El siguiente personaje es el que es el gracioso, el que está apurado, que tiene un juego para jugar a la noche y siempre está tirando los chistes, y es el sociable y es el que te saca de las posturas rígidas. Pareciera que no se toma nada en serio, realmente llega incluso a ser un poco cansino su manera de ser, sobre todo cuando hay tanta tensión, como que estuviera desubicado. Eso es un poco lo que transmite. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy en la sociedad, el que quiere pasar rápido a su momento de distracción y tira estos chistes que nadie entiende, que solamente él entiende, en un contexto que no van. El que no quiere pensar, pero es tan sociable él que con esa capacidad, con ese el ser tan extrovertido oculta su propia inseguridad. En este caso, por una escena en la que vemos cómo él reacciona cuando alguien le dice algo, su principal miedo es que lo tomen de tonto. Esa es su inseguridad. Entonces él reacciona, ahí sí saca quién es él. Y él usa su máscara de ser extrovertido, gracioso y demás para ocultar en realidad esa inseguridad y también esos prejuicios que tiene. Pero es claramente el personaje que quiere pasar página rápido y que no quiere estar prestando atención a las cosas que nos pasan. El siguiente personaje es el prejuicioso. Yo lo llamo así. Es un señor que está enfermo, que no entiendo bien qué quieren decir con estar enfermo. O sea, una película que presta tanta atención a los detalles, seguramente algo querrá significar que ese hombre esté enfermo. Yo realmente no pude identificarlo. Pero sacando eso,
es un personaje con una evolución muy fuerte. Él es muy prejuicioso, pero prejuicioso desde lo social, ¿sí? Porque hay otro tipo de prejuicio que vamos a ver más adelante, pero él es desde lo social, desde estos autoritarismos, ¿no? Estos totalitarismos que para los años 50 estaba todo realmente muy fresco, del nazismo y demás. Entonces, bueno, mismo de la xenofobia en Estados Unidos. Yo creo que tiene mucho que ver con el contexto mundial de ese momento, poner un personaje así, pero aplica a cualquier época, digamos, la podemos poner, y en un momento lo dejan solo, le dan la espalda. Yo creo que también es un significado, como los prejuiciosos de ese estilo, no hay chances de decirle algo, de convencerlo de algo. Simplemente no hay que entrar ahí y ellos lo dejan solo. No sé si dejarlo solo es lo mejor, pero es como él queda expuesto ante lo que se está diciendo, porque está tan mal lo que está diciendo que no hace falta decirle nada, es simplemente que él se escucha a sí mismo lo que está diciendo. Es una escena muy fuerte, dura unos segundos y súper simbólica. El siguiente personaje es uno que a mí me gustó mucho, que es el chico que estuvo ahí, que vivió en un barrio pobre, que él lo cuenta. Yo creo que es la representación del muchacho que está siendo enjuiciado, ¿no? Y él cuenta cómo él estuvo ahí, en esa misma situación, las realidades que vivió ahí, no justificando a lo que hizo el chico, pero sí tratando de entenderlo, darle un contexto. Es la voz del chico, que no estaba, porque realmente el muchacho no había sido bien defendido, es algo que se muestra en la película también. Entonces, él primero lo acusa de culpable, seguramente como también por esta vorágine en la que todos lo encontraban culpable, pero después es uno de los primeros que cambia de parecer, y yo creo que él hace todo un proceso gracias a la aparición de este arquetipo del héroe, que es Henry Fonda, que se da cuenta que sus prejuicios sobre sí mismo ya no van más, que él puede salir de ahí, que ya no está más en el estrado siendo juzgado, que él superó las adversidades y está en otra posición. Así que es un personaje con todo un desarrollo en la película muy fuerte, muy lindo también. El siguiente personaje es el lógico, el corredor de bolsa. A mí es un personaje que me gusta porque el tipo, bueno, viene de analista financiero, o sea, se deja guiar por los indicadores, y si los indicadores le dicen que ese activo está en caída, está en caída. Y si los indicadores le dicen que es momento de compra, va y compra. O sea, él se guía muchísimo por sus criterios lógicos. Y es de los últimos dos que quedan por caer, es el anteúltimo. Y cuando él cae, que es el que tiene el último argumento, se le cae el último argumento que él tiene, es donde se derrumba la lógica. O sea, cuando se vence ese último argumento, ya está. Todo lo lógico que podía llegar a acusar a este chico se cayó. Me parece que es súper simbólico también de nuestro proceso mental, cómo nosotros necesitamos encontrar respuestas lógicas a cosas que nos pasan, y eso nos ayuda también a derribarnos, a entrarnos a nosotros mismos y a los demás. Comprender es aliviar, como dice Marian Rojas Estapé, y lo digo por todos lados porque lo he puesto a prueba en mi vida. Cuando yo entiendo lo que me pasa, no es obstinación, no es ser una persona ofuscada, es porque no entiendo lo que me está pasando, que es lo que a este muchacho le pasa. Es súper lógico, él tendrá prejuicios, por supuesto, pero él es lógico. Entonces, si le dan un argumento lógico para debatir lo último que le quedaba por asegurar que este muchacho era culpable, ya está, y listo, y lo superó facilísimo. Es esa barrera lógica que tenemos que nos ya cae y nos deja expuesto al último paso, que es el emocional, que es el personaje que voy a hablar ahora, que es el enojado, lo llamo yo. El personaje enojado es la representación de
de lo emocional. Es el que esconde su fanatismo con razonamientos lógicos. Él siempre está argumentando desde la lógica, diferente al prejuicioso que dejaba expuestos sus prejuicios sociales. Él es prejuicioso de otra manera, él es prejuicioso desde lo individual. Él tiene una historia personal muy fuerte y claramente ese muchacho que está sentado ahí, a él le representa a su propio hijo. Y no solo que le representa a su propio hijo matando a su padre, o sea, matándolo a él. Más allá de eso todavía, ese chico sentado en el estrado es él mismo siendo acusado de haber matado a su padre y no se lo perdona. Es, para mí, toda la película gira en torno de liberar a este hombre, no de liberar al chico que está sentado ahí. Es de liberarnos a nosotros mismos. Esos 12 hombres en pugna en realidad son las 12 versiones que tenemos nosotros en nuestra cabeza, los 12 arquetipos que somos nosotros. Y el emocional, es sin dudas el personaje que más historia nos cuenta de sí mismo, y no es casual. ¿Cómo salir de ese personaje enojado? Con la duda, con preguntarnos. Él no se da el espacio a la duda. Él tiene que llegar hasta el final. Y ya cuando cayó la última barrera lógica, ya ahí queda expuesto su enojo. Se enoja, lo enfrenta a Henry Fonda. Y saca su ira. O sea, hace ese proceso emocional. Un tipo que supuestamente, digamos, es un hombre masculino, los hombres tienen que hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden llorar, no pueden esto, lo otro. Y él termina desarrollando todas sus emociones, pero al final, y no hace falta llegar a ese punto, no hace falta tener un debate tan interno nuestro, de machacarnos tantos, de darnos una pena de muerte a nuestro niño herido interno para caer esa barrera. Miren, y esto va muy alineado con el personaje anterior, el de la lógica. Yo tenía fobia a los perros y creí que era algo que nunca iba a poder superar. Pero comienzo mi carrera universitaria y en el campus universitario donde yo iba a estudiar había muchísimos paseadores de perros y yo iba viendo que no iba a poder completar mi carrera. Ese es el nivel de la fobia. Entonces dije basta, fui a una terapeuta, una coach, y superé esa fobia. Obviamente que es algo que toda la vida voy a tener que hacer ese proceso, pero claramente nada que ver a lo que era. En su momento yo me paralizaba, incluso casi muero varias veces por cruzar la vereda, la calle, sin mirar porque había un perro. Y venían los autos y tremendo, digamos. Realmente me afectaba muchísimo. Yo no iba a casa de gente que tuviera perros. No bajaba del auto cuando iba a un lugar, un parque, lo que sea, y veía perros y me quedaba ahí en el auto. Realmente es una situación complicada. La fobia sí hay que empatizar mucho con el que tiene una fobia. ¿Cómo superé esa fobia? Aprendiendo de los perros, conociéndolos, mirándolos a los ojos, entendiéndolos, cómo funcionan, cómo responden. Esa fue la clave. Es súper sencillo, pero hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Hay que ejercer ese esfuerzo de voluntad. Y este personaje lo terminan empujando porque no está abierto a la duda, no está abierto a reflexionar. Él es el que más ofuscado está en lo que piensa. Y le genera mucha bronca que el personaje de Henry Fonda le sea tan sencillo. Entonces es el que más bronca le da porque es el que lo hace pensar. Y eso es tremendo. Y pensemos en cuántas personas tenemos alrededor que viven así. Pero sobre todo pensemos nosotros. Cuántas veces tenemos esa idea de que esto es así. Y proyecto en el otro algo que me hicieron a mí, algo que me pasó en la infancia, algo que me pasó con mi mamá, mi papá. Y lo proyecto en un jefe, lo proyecto en un compañero de trabajo, en una pareja. Salgamos de esa mirada egoica y todo eso entendamos que parte de nosotros, de nuestras heridas, no en lo que está haciendo el otro. Esa es la clave.